Ella, como él dice ahí en una de sus declaraciones, ha sido siempre muy cercana a su pontificado, la Virgen María. Ya, y por la que me he hecho abrazar durante mi pontificado más de 100 veces, dice tú, claro. Bueno, vamos a revisar lo que hemos anunciado, Sole, en los últimos minutos, que tiene que ver con quiénes podrían suceder a Francisco. Ahí estamos revisando ya las imágenes en pantalla de los que al parecer tienen más posibilidades. Eso se puede saber porque si uno recorre el tiempo, Francisco ya había sido el cardenal con más votos cuando fue la votación, o el segundo más bien dicho con más votos, cuando fue electo Benedicto XVI. Entonces uno podía prever que probablemente ya iba a ser su turno. En este caso, estos son los que corren con ventaja, al parecer. Sí, ahora también hay un viejo dicho que dice: el que entra al cónclave como papa sale como cardenal. Tal cual, porque bueno, aquí en teoría estamos hablando de la voluntad del Espíritu Santo, que es quien selecciona al papa, pero acá también los vaticanistas dicen que el cónclave es algo que en realidad es bien impredecible, porque bueno, ustedes también hablaban del colegio cardenalicio más diverso de la historia, la gran mayoría de ellos nombrados también por el propio Papa Francisco. Uno podría imaginar que van a seguir su misma línea más progresista, pero eso no necesariamente tiene que ser así. El propio Papa Francisco, que había sido nombrado por un colegio cardenalicio elegido principalmente por el Papa Juan Pablo II y también por Benedicto XVI. Pero claro, aquí hay algunos nombres que están circulando. En el caso del italiano Matteo Zuppi, que estamos viendo en las imágenes, aquí hay quienes dicen que sería el favorito, que habría sido el favorito del Papa Francisco por su sensibilidad social, por tener también el mismo compromiso con los sectores más pobres. Él es presidente de la Conferencia Episcopal, además arzobispo de Bolonia. Y otro de los nombres conocidos, de los que ya hemos escuchado hablar, que es el de Pietro Parolin, también italiano, que es el secretario de Estado Vaticano, que es uno de los cardenales poderosos dentro de la curia, que ha estado ahí en negociaciones importantes y que es también diplomático de carrera. Aparece ahí además Luis Antonio Tagle, que es de Filipinas. También se le describe como un cardenal más cercano a la gente, con un discurso en el que suele hablar de inclusión y también de justicia social. También otros nombres más conservadores, como es el caso del húngaro Péter Erdo, que ha participado ahí en sínodos sobre familia, sobre bioética, y que se le considera más cercano al ala conservadora. También el cardenal Robert Sara de Guinea, que se le ha descrito como más cercano a los sectores más tradicionales, y también de Ghana Peter Turkson, que acá las descripciones lo mencionan como un cardenal más moderado también, al igual que el Papa Francisco, más abierto en los temas que tienen que ver con justicia económica, con medio ambiente y con responsabilidad social. Y también un sueco que aparece ahí en la lista, que es el nombre de Anders Arborelius, que es el arzobispo de Estocolmo. Eso entre también una lista larga también de otros cardenales que se encuentran ahí en la lista de los posibles sucesores del Papa Francisco. El italiano Pier Battista Pizzaballa es otro de los nombres que están ahí mencionados en las apuestas de posibles candidatos, y que tiene como cargo ser el patriarca de Jerusalén. Y a propósito de apuestas, porque aunque es un lado más frívolo de la historia, las casas de apuestas, distintas casas de apuestas a nivel mundial, también están poniendo estos nombres, y los que correrían con ventaja sería Erdo, precisamente, que tú nombrabas, de Hungría, que es más del lado no reformista, sino que claro, conservador de la Iglesia, y Tagle de Filipinas. Ahora, sin embargo, también, como tú dices, cualquier cosa puede pasar. Hay muchos que abogan porque puede ser nuevamente un italiano. En ese caso correría con ventaja Matteo Zuppi, de 69 años, el que pueda transformarse en el próximo papa. Sí, mira, aquí en la elección de los papas se habla de muchas variables que podrían ahí influir.
desde la ideología o el ala a la que pertenecen ahí los posibles aspirantes, su origen geográfico, la edad y también el contexto del momento, y que es algo que hay que recordar lo que había ocurrido previamente a la elección del Papa Francisco, con todo el escándalo de corrupción, de los Batileaks, también los escándalos de abuso sexual, y en ese sentido ahí varios decían que al Papa Francisco le iba a favorecer el hecho de ser, como él mismo llegó a describir, del fin del mundo, el primer papa latinoamericano más alejado de la curia romana, y por lo tanto muchos ahí lo veían como el candidato más adecuado para luchar en ese entonces contra la corrupción. Y hay muchas dudas y quizás muchas preguntas en torno a qué es lo que va a pasar con el próximo Papa. Si va a seguir una senda reformista que quiso iniciar el Papa Francisco, a pesar de que hay muchos que le critican no haber avanzado lo suficiente. De todas maneras, dio pasos importantes. Por ejemplo, en el reconocimiento a la comunidad homosexual, al decir que son todos hijos de Dios, pero no fueron pasos suficientes porque siguió hablando de la homosexualidad como un pecado y siguió siendo contrario al matrimonio homosexual. Lo mismo respecto a las mujeres en la Iglesia. Hizo nombramientos muy importantes. De hecho, nombró a la gobernadora del Vaticano. Hoy día, la autoridad más importante del Vaticano, la autoridad política, es la gobernadora y es una mujer, es una monja. Rafaela Petrini, creo que es el apellido. Por lo tanto, también hubo pasos, pero no los suficientes. Hay quienes le critican, por ejemplo, no haber dado pasos hacia la posibilidad, no abrirse a la posibilidad de que mujeres puedan ser sacerdotisas. Y así, en una serie de aspectos fue que los sacerdotes puedan contraer matrimonio también. Bueno, pero también respecto al celibato, ¿no? En todo caso, respecto al celibato, dijo que no era un tema doctrinario, que es un tema que se puede discutir. Por lo tanto, estaba abierto a ir avanzando, aunque siempre de una manera muy lenta, y hay quienes le criticaron que los avances fueron dentro de todo bastante conservadores. Entonces, la duda es, ¿el próximo Papa, el que lo suceda, va a seguir dando pasos en esa dirección? La Iglesia ha tomado ya un rumbo de reforma, de modernización, o podría haber un retroceso de acuerdo a que él venga, porque esto ha generado muchas discusiones al interior del Vaticano y hay de todas maneras una ala más conservadora de la Iglesia que criticó a Francisco por algunos de los cambios que él propuso, cambios administrativos también, cambios que tienen que ver con la austeridad, con el gasto, con la pompa que había dentro del Vaticano. Bueno, interesante va a ser el sistema porque además respecto a las reformas, evidentemente siempre van a existir personas que van a encontrar que era muy liberal y otros que evidentemente les faltó hacer más reformas. Sin embargo, también considerando la pérdida de fieles que analizan muchas encuestas, muchos estudios, no en Chile, sino que a lo largo de todo el mundo, evidentemente se habla de Francisco como un hombre de sus tiempos y en ese sentido probablemente seguir esa misma línea obedezca a volver a retomar o a convocar fieles que se han ido perdidos en el último tiempo. Como sea, Sole, son 24 cardenales latinoamericanos los posibles electores, 55 europeos, y es interesante porque también de este total hay cardenales asiáticos, 25, y también África, con 18. Claro, muchos de ellos países sin mayoría católica, que es precisamente acá el hecho de que el Papa Francisco los haya nombrado a ellos, su intento por ampliar el colegio cardenalicio, sobre todo en cuanto a la geografía. Ya, claro, hay menos italianos de los que hubo ahí en su momento, pero claro, es parte de las novedades de esta nueva elección de Papa que vamos a ver ahí cómo va avanzando el cónclave. Recordemos que se necesitan 2/3 de los votos para elegir un nuevo Papa. Si es que eso no se logra, es que se va repitiendo la votación hasta que se logra esa cantidad, tomando en cuenta el número de electores, que son 135, debiera ser unos 90 aproximadamente. Y después esos papeles donde cada uno de ellos emite ahí su voto de manera secreta, después se queman y es en ese momento donde sale la fumata blanca, el humo blanco que da cuenta ahí de la elección de un nuevo pontífice. Ahora también Oye, solo quiero decirles algo. A ver. Que si sale Matteo Zuppi, el italiano que estamos viendo, que es el arzobispo de Bolonia, el tercero que aparece ahí, ¿cómo se le alcanza a ver la capita roja?
Yo ya lo voy a haber entrevistado. No, para este reportaje que estábamos hablando. Lo entrevistamos, así que vamos a buscar esas imágenes porque las tenemos acá en televisión. ¿Y saben qué? Es muy cálido, muy simpático, nos recibió en el arzobispado, él nos recibió en el arzobispado de Bolonia para hablar del Papa Francisco, muy cercano. Estuvimos conversando mucho rato con él, nos mostró ahí todo el edificio del arzobispado de Bolonia. Así es que vamos a buscar esa entrevista porque la tenemos en algún archivo. Si llega a ser Papa, imagínate, ya conversó con Chilevisión Noticias. Sí. Bueno, y a él sí se le describe como alguien que está comprometido con la visión del pontificado que sí tenía el Papa Francisco y que empezó también ahí su carrera como sacerdote. Él fue nombrado arzobispo por el Papa Francisco, sí, arzobispo de Bolonia. De Bolonia. Sí, y también es presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Acá también se menciona que viene de uno de los barrios más tradicionales de Roma, que es el barrio de Santa María en Trastevere, y con un compromiso social además muy fuerte, por lo cual es visto aquí como un ejemplo de el tipo de iglesia que estaba tratando de impulsar el Papa Francisco. Ahora también esa cercanía con el Papa Francisco, a juicio de algunos vaticanistas, le podría jugar en contra, sobre todo en los sectores más conservadores, que sí habían expresado ahí su oposición con alguna de las reformas que había tratado de impulsar el recientemente fallecido. En términos pontífice pragmáticos, saquemos la religión de la conversación. Uno piensa el poder que ostentaba o que tenía la Iglesia con anterioridad, digamos, y cómo está hoy en día. Evidentemente hay que buscar una manera de modernizarse y estar acorde a los tiempos. Por lo mismo también Francisco ha sido criticado, pero otros también avalan que haya sido un reformista dentro de la Iglesia, y lo que no se pudo lograr, no solamente no se pudo lograr porque él no haya estado de acuerdo con algunas cosas, sino que en muchos casos porque evidentemente habían algunos detractores de poder avanzar en otras áreas. Dentro de los que estamos revisando en pantalla, Turkson de Ghana y Tagle de Filipinas también se repiten como los favoritos. Cuando Francisco fue electo Papa, también aparecían dentro de las posibles cartas. Así que quién sabe si es que ahora puede ser también de estos nombres. Como tú decías, Sole, el que entra como Papa sale como cardenal, porque Bergoglio en ese entonces no tenía favoritismo para ser escogido uno de los papas. Ya había obtenido la segunda cantidad de votos cuando fue electo Benedicto XVI, y luego en esta nueva elección se decía que Bergoglio no tenía muchas chances y finalmente fue electo como Papa y escogió el nombre Francisco por Francisco de Asís, ¿cierto? Claro, también en el caso de la elección de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger era otro de los nombres que no aparecía en comienzo en la lista, y claro, después nos sorprendimos al conocer su nombre. Todavía quedan varios días para ir viendo ahí cómo avanza la votación. ¿Cuáles son los países con más candidatos? Italia 48, Estados Unidos 17 y España con 13, pero solo como ejemplo, España tiene 13, pero pueden votar 5, porque recordemos que está la norma de los 80 años. Sí, no, solo iba a decir que respecto a este momento, lo que estamos haciendo nosotros, de conocer a los distintos cardenales, las posiciones de cada uno, es lo mismo que tienen que hacer entre ellos. Es por eso que el cónclave se toma su tiempo, se convoca para 15 días más. Hay muchos cardenales que son muy nuevos. Por lo tanto, por ejemplo, el mismo cardenal Fernando Tchomalí lleva 3 meses de cardenal. No los conoce a todos. Él dijo que conoce a algunos, que tiene referencias probablemente, pero es importante este conocimiento profundo de cada uno de ellos para un voto consciente e informado. Así que este trabajo que estamos haciendo nosotros también lo están haciendo cada uno de los 135 cardenales que tendrán la misión de elegir al próximo Papa. Porque de esos 135 cardenales, el 80% de esos nombramientos fueron bajo el papado de Francisco. Por lo mismo, como tú dices, hay que conocer las características de cada uno. Bueno, evidentemente uno piensa en el cardenal Tchomalí, que tiene 3 meses en este cargo, pero claro, si hablamos de Albania, de Timor Oriental, de Irán, de Argelia, son muchos los nuevos y de distintas latitudes los que hay que conocer también cómo piensan. Sí, acá también hay respecto a qué
tipo de aproximación podrían seguir. Hay algunos ejemplos de cardenales que sí fueron nombrados por el Papa Francisco, pero que han seguido una línea más crítica sobre algunos de los mismos temas que ya estábamos mencionando, como la bendición de las parejas homosexuales. Está el ejemplo del cardenal de la República Democrática del Congo, el arzobispo de Kinshasa, que, claro, sí se le consideraba ahí tal vez más progresista, pero en cuanto a esos temas valóricos en particular, sí ha tenido una visión más crítica que la que manifestaba el Papa Francisco, que de todas formas ahí sí marcó diferencias respecto a lo que habían sido sus antecesores en el pontificado. 9 días de duelo en el Vaticano, 7 días de duelo en Argentina, 3 días de duelo ha decretado el gobierno de Chile para nuestro país. Ya les contaremos después de comerciales.